Agradezco a Dios la oportunidad que me da de grabar este tema. Vamos a compartir en este momento en el libro de Apocalipsis el capítulo 14, versículos 6 y 7. De esta manera vamos a continuar hablando de lo que es el temor a Dios. Dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia enseña aquí, en estos textos que hemos leído, que iba a llegar un momento en la historia de la humanidad en que Dios comenzaría a hacer una obra. Esa obra habla del juicio, y que esa obra iba a ser proclamada por ángeles que se ven volando por el cielo. Esos ángeles representan al pueblo de Dios en la tierra, que tiene la encomienda de predicar al mundo entero estos mensajes. En este tema yo no estoy tratando acerca del mensaje de los tres ángeles, porque eso lo vamos a hacer después. Pero estoy señalando que cuando llegue el momento, o cuando llegó el momento, porque en el momento en que yo estoy hablando ahora, ya esto hace tiempo que se está predicando. Y lo he dicho en otros temas, lo voy a ratificar después cuando estemos hablando específicamente de esto. Esta fue la obra que comenzó en 1844. El periodo que ocuparía en la historia de este mundo el periodo de la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Cuando llegó ese momento, la Biblia presenta que se iba a predicar un mensaje en gran voz, o sea, una proclamación poderosa y fuerte y gloriosa en toda la tierra, en todo lugar del mundo, cada tribu, lengua, pueblo. Este mensaje sería un mensaje de Dios para todo el mundo. Y cuando esto comenzaba, en el versículo 7 dice: decía en gran voz, o sea, este mensaje decía en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Este mensaje que se iba a proclamar tiene un mensaje de Dios para su pueblo, que iba a dar este mensaje, y un mensaje del pueblo de Dios que iba a dar este mensaje al mundo entero. Dios dice a sus hijos: ha llegado el momento del juicio, teman a Dios. Hemos estado analizando de lo que es el temor a Dios, pero también estamos diciendo aquí que el pueblo que predica, que enseña, el Hijo de Dios que predica, que enseña este mensaje,
que llegó la hora de proclamarse, debe hacerlo en el temor de Dios. Y en el temor de Dios significa todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y en el temor de Dios también en otros textos que no hemos tratado, porque del temor de Dios hay muchas cosas que decir, solamente he señalado algunas. Pero dice, temed a Dios y darle gloria. Podemos nosotros, los seres humanos, pecadores, podemos nosotros, seres humanos deficientes, débiles, glorificar a Dios, o es Dios el que glorifica a su pueblo. Porque el texto este está diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Reverenciad a Dios y darle gloria. Ama a Dios y darle gloria. ¿Cómo nosotros podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo un ser humano puede dar gloria a Dios cuando Dios es el que glorifica a todo y glorifica al ser humano? En el tema anterior dije algo que lo he señalado en otros temas anteriores y algo que hay personas que dicen que no se puede hacer. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, aprendemos en la Biblia la palabra de Dios y el Espíritu Santo pone en nuestras mentes la palabra de Dios y nuestra vida sigue igual, no logramos ser santos porque Dios nos aparta para una obra sagrada, no logramos ser justos. ¿Cómo podemos glorificar entonces a Dios? ¿Cómo una cosa que no alcance la meta de lo que se recibe cuando una persona escucha la palabra de Dios, cuando el Evangelio entra a una persona, cuando el Espíritu de Dios entra a una persona y la enseña y la conduce y la fortalece para representar a Dios? ¿Cómo podemos representar a Dios de una forma indigna sin alcanzar esta meta? Para estar en el servicio de Dios, para predicar el Evangelio, porque no solamente son los predicadores los que glorifican a Dios y predican el Evangelio. El Evangelio lo predica toda persona y acepta a Cristo como Salvador. Y aunque no sea un predicador, con su vida, con su ejemplo, predique el Evangelio, porque el Evangelio se predica por testimonio. No son solamente los que hablamos y damos un sermón, sino todo el pueblo de Dios, que es un sermón viviente. Por eso es que el diablo lucha tanto para destruir la iglesia de Dios y para que dentro de la iglesia de Dios hayan tantas cosas feas. Desde un principio lo ha hecho, no hay que extrañarse de esto. Pero ahora que estamos en el tiempo del fin, más fuerte, el diablo lo haría. Pero lo primero es que nosotros glorifiquemos a Dios, pero para eso tenemos que temer a Dios, y temer a Dios también significa que nosotros dejemos que Dios obre en nuestra vida. En este mismo libro de Apocalipsis en la Biblia dice que Dios está, el Espíritu Santo, Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Y si abrimos la puerta de nuestro corazón, Dios entrará. Y si va a cenar con nosotros, va a comer con nosotros y nosotros con Dios, significa que ya Dios limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, y entonces nosotros, en el temor de Dios, predicamos el Evangelio con nuestras acciones,
con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Entonces predicamos el Evangelio porque la hora de Dios, del juicio de Dios ha llegado y vuelvo a repetir, esto lo estudiaremos más adelante. Ahora, en este momento, quiero señalar algo. Dice, temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Esto está hablando que Dios tiene un juicio para hacer que está señalado en la Biblia por el día de la expiación, pero no vamos a entrar en más detalle porque es otro tema que nos ocupa. Y Dios va a hacer ese juicio y Dios está enseñando que llegó el tiempo que Él lo va a hacer. Pero ¿quién va a juicio? ¿Quién va a juicio? Solamente los que están analizando lo que otro hizo y se va a juzgar, o todo el que tiene un acusador tiene que responder a las acusaciones para demostrar en este sentido que esas acusaciones son falsas. Dios tiene un enemigo que desde que el pecado entró en el corazón de este ser que estaba con Dios, que se llamaba Lucifer, se convirtió en diablo, en Satanás, que significa acusador, entre otras cosas. Y Dios siempre ha sido acusado por Lucifer. Y en la tierra también ha sido acusado por seres humanos que se dejan influenciar por Lucifer. Pero hay un pueblo de Dios que ha dicho que sigue a Dios, que también ha sido acusado por el enemigo. Y cuando llegue el momento del juicio de Dios, Dios va a decir quiénes son los hijos del verdadero, que van a ser victoriosos, que forman su iglesia verdadera. Pero también nosotros debemos glorificar a Dios como glorificamos a Dios. Mientras que hay tantos que acusan a Dios y hay distintas maneras de acusarlo. Uno, abiertamente en una guerra abierta, diciendo que Dios es lo que no es. El diablo siempre ha querido ocupar el lugar de Dios y ha tratado de poner en la mente de los seres humanos que Él es el justo y el bueno y que Dios es el malo. Por eso hoy se escuchan voces también que culpan a Dios de todo lo malo y defienden al diablo de las cosas malas. Pero en la tierra Dios levanta un pueblo que tiene una vida en el temor de Dios, que vive una vida que honra a Dios, diciendo en la experiencia de este pueblo que en un mundo lleno de falta, de incapacidades, de pecado, de todo tipo de mal, hay un pueblo que dice yo soy pueblo de Dios y predica la palabra de Dios y ese pueblo se justifica, se hace justo, se santifica, se hace santo y predica y ocupa el lugar que Dios quiere. Así honramos a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, aunque el juicio es Dios el que lo hace a nosotros y también Dios nos justifica a nosotros y nos capacita para hacer esta obra. Pero este juicio que Dios hace, somos nosotros los seres humanos los que representamos a Dios aquí en la tierra y los que tenemos que dar este mensaje. Y si Dios nos dio esta tarea y no la hacemos, ay de nosotros. Pero, gloria a Dios, porque es el digno de gloria y porque nos capacita a nosotros también para hacer este mensaje, para dar este mensaje. El mensaje que la hora de Dios, del juicio de Dios ha llegado. Y debemos hacerlo adorando al que hizo el cielo
la tierra y todas las cosas en el cielo y en la tierra hay. Y hay un texto que quiero compartir ahora con ustedes, el último texto sobre este tema. Está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Este es el último texto que uso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Reverencia a Dios, venera a Dios, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Nos enseña que el pueblo que va a predicar este mensaje al mundo entero debe ser un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? La ley de Dios, la que Dios escribió con su dedo por 2 veces. La ley moral que existe porque es el reflejo del carácter de Dios. Mientras que el pueblo de Dios, con temor, con amor, con reverencia, nos ponemos en las manos de Dios para guardar sus mandamientos, entonces predicamos el Evangelio eterno. La hora del juicio ha llegado. Yo doy gracias a Dios porque este tiempo es el que estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Y tanto yo que les estoy hablando, como ustedes que están escuchando, sean predicadores o no sean predicadores, todo hijo de Dios que se ha bautizado en el nombre de Dios, que ha entregado su vida a Dios, estamos absortos, inmersos en esta obra de predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra voz. Y todo esto lo podemos hacer por la gracia de Dios, porque Dios nos ama y ha puesto en nosotros su amor y también ha puesto en nosotros la capacidad de guardar sus mandamientos, que no son gravosos, porque la ley de Dios es amor. Y viviendo en esa ley de amor, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos reverenciando a Dios, estamos predicando el Evangelio eterno, estamos glorificando a Dios y estamos en las manos de Dios para hacer la obra de Dios. Gracias a Dios por esto. Y los que hemos aceptado a Cristo y los que vayamos a aceptar o vayan a aceptar a Cristo, mantengámonos en sus manos, porque en sus manos estamos seguros. Cristo dijo que el que viene a Él no le echa fuera. Hemos entrado a redil de Dios y como instrumentos de Dios prediquemos el Evangelio, prediquemos el mensaje de los 3 ángeles, seamos una vida y una voz que se pone en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Gracias a Dios por esto. Por la fe en Él lo podemos hacer, porque es obra de Dios en nosotros. Y así nosotros tememos a Dios y hacemos su honra. Dios nos bendiga. Comparte este tema con otros. Nos vemos en el siguiente tema.